Primal es una serie de animación 2D del director Genndy Tartakovsky y cuyo primer tráiler salió en mayo de 2019. Y bueno, por favor, ese primer episodio, chicos, fue verlo y enamorarme al instante. Una serie que reivindica totalmente que los dibujos animados no siempre son para niños ni de casualidad. Espectacular, colega. O sea, sin ningún tipo de miramiento, a la venga, que aproveche, para adentro, ¡pam! Madre mía, chaval, pero qué brutalidad. Sin duda alguna, esta serie de animación 2D es única porque sin tener ni un solo diálogo, al menos en la inmensa mayoría de los episodios, logra transmitir tanto y sin ayuda de otra cosa que no sea la propia calidad de la animación y la banda sonora. En cualquier caso, tal y como veis por el título, estamos aquí para hablar de la segunda temporada de Primal. Sí, esa segunda temporada que ya desde hace ya tiempo se está renovando esta serie para una segunda temporada con 10 nuevos episodios. Esto todo confirmado oficialmente por Collider y ya os digo, seguramente vayan a pasar ciertas cosas en esta temporada y eso es lo que vamos a enumerar, de eso vamos a hablar en este vídeo. Predicciones, es decir, lo que yo creo personalmente que vamos a ver o que va a pasar en la segunda temporada de la serie Primal. Así que sin más dilación, vamos con ello. Y bueno, a pesar de que seguramente a muchos les parezca aún todavía muy pronto para hacer este tipo de vídeos, ¿vale? De predicciones y demás, como primer punto a mencionar, quiero hablar de Mira, esta personaje humana que aparece en el último episodio de la primera temporada, de nombre Esclavos de Escorpión, o sea, el episodio 10. Y es que este personaje es clave, ¿vale? Parece ser para la segunda temporada, ya que por primera vez parece que nuestros protagonistas le seguirán un objetivo más concreto que no sea el mero hecho de sobrevivir a todo lo que se les ponga por delante, ya que esta relación que entablan tanto Spear como Funk, sin duda, pues hará que hagan todo lo que sea necesario para rescatar a este personaje de las manos de estos esclavistas liderados por este sujeto al que ya muchos llamamos o conocemos como Escorpión, dado que el símbolo, pues que se representa en base a su tribu, clan, lo que sea, pues parece como una especie de escorpión y un sol fusionados, ¿no? El que yo llamé ya en mis anteriores reseñas como Escorpión Sol. Y bueno, sean quienes sean, estos esclavistas parecen tener un, digamos, armamento más sofisticado del que tiene Spear, ¿no? Spear usa claramente pues su lanza y alguna que otra arma física, en plan hacha, martillos o lo que sea, lo que se cuadre. Y esta gente de primeras tienen arcos y flechas, lo cual ya les da de primeras bastante ventaja en el combate, ya que bueno, Spear es un cavernícola y le renta el tema de ir con una lanza porque tiene mucha más fuerza física en comparación con un humano tipo moderno, ¿vale? Un homo sapiens. En cambio estos parecen preferir más el combate a distancia, ¿no? Disparar flechas a sus enemigos y así pues se los quitan de encima antes siquiera de entablar un combate físico. Y una cosa que puede pasar desapercibida pero que aún así es importante, ¿vale? Parece una tontería pero es importante porque tienen calzado, ¿vale? Tienen algún tipo de calzado, no van descalzos como pueden ir los monos o se ven también las huellas de Spear ahí. Y claro, pues a diferencia de Mira, estos seguramente tengan ropajes o armaduras, aparte de que bueno, ya les vemos con un barco, o sea, esta gente está bastante avanzada, cuidado, Y bueno, entrando ya en predicciones más directas, a mí me gustaría personalmente ver un 1 contra 1 entre Spear y este tío, o sea, este sujeto, este escorpión, como lo llamo yo. No sé, tío, o sea, me encantaría, seguro que si no es ningún tipo de criatura, porque claro, muchos asumimos ya, y yo creo que es lo mejor, pensar que este hombre es eso, un hombre, un ser humano, que tiene armadura, algún tipo de casco, corona, lo que sea, que le da esa apariencia demoníaca, y bueno, una espada y armas ya más de metal, más que de piedra, como vemos que tiene Spear y esta gente. Yo creo que sí, tío, yo creo que puede ser más eso que cualquier tipo de criatura humanoide, porque he visto algunas teorías por ahí que dicen que será algún tipo de demonio, algún tipo de cosa extraña. Que a ver, puede ser, porque bueno, en la serie hemos visto todo tipo de cosas raras y muchas de ellas que se parecen a humanos, como los hombres monos, de los cuales ya sabéis que no soy muy fan, ¿no? Pero a lo que voy es que eso no se parecen a humanos, son como criaturas los que aparecieron en el episodio 5, ¿vale? Y en el 10 también aparecen algunos diferentes a los del 5, ¿vale? Pero a lo que voy es que eso, son criaturas parecidas a los humanos, pero que no lo son, ¿no? Y lo mismo con las brujas, ¿no? Del episodio 8, que de hecho se parecen más a los humanos que los hombres monos. Entonces creo que se entiende el punto donde quiero llegar, ¿no? Que hay, en este mundo de Primal ya ha quedado demostrado que hay un montón de criaturas y muchas de ellas que se parecen al ser humano. Así que, ojito, que igual el escorpión este o el tipo este, como se llama al final, que yo digo escorpión, pero ya sabéis que no es oficial, o sea, no tiene ese nombre a lo mejor y ya está. Pero vete tú a saber si ese tío es un humano o es un demonio o cualquier criatura extraña, tío. Humanoide de Primal ahí, mística o como queréis llamarla. Pero bueno, sea como sea, está claro para mí, personalmente, que este 1 vs 1 tiene bastantes posibilidades de ser real al final. Así que
Ojalá lo veamos, tío. Ojalá hay una batalla entre... O sea, ahí en plan física, ¿sabes? A lo mejor con armas al principio, pero que luego sea más física, tío. Spear pegando piñas ahí. Oh, estaría guapísimo, ¿eh? Me encantaría ver eso. También una cosa que ya no es que me encantaría ver, sino que puede pasar, bastante probable sabiendo cómo funciona esta serie y demás, por los capítulos que hemos visto, son las muertes. ¿Qué muertes? Pues las muertes tanto de personajes secundarios como Mira. Recordar lo que pasa cuando nos encariñamos con algo que no son los protagonistas, como las crías de Fang, muerte. Los saurópodos, ahí, bueno, en esa intro espectacular, preciosa del episodio número 7, ¿vale? La plaga de la locura, Bleach of Madness. Ahí que se ven los saurópodos, tal, en plan, en busca del valle encantado, piecito, tal cual, qué preciosidad. ¡Pam! Muerto, pam, muerto, pam, muerto, ¿sabes? Ahí, a saco. Pues lo mismo puede pasar con Mira. Y de hecho, la muerte de Mira, por parte, por ejemplo, de... Bueno, es que puede pasar cualquier cosa, pero digo, si muere, pues podría ser el detonante de que, pues, se produzca este 1 vs 1 que del cual ya nombré antes, ¿no? Ah, que matan a Mira, pues Spear se cabrea y se enfrenta a este tío y le gana, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Y ya, si nos ponemos técnicos, por poder podrían morir hasta los protagonistas. O sea, tanto Spear como Fang, ¿vale? Lanza y colmillo, uno u otro o ambos, porque yo no sé qué planes tienen, tío. O sea, no sé si quieren hacer más temporadas después de la segunda, ya veremos, ¿no? Pero si esta es la temporada final, la segunda, podrían morir los dos perfectamente. Esto es Adult Swim, no Disney. Entonces hay que ir haciéndose la idea, aunque suene extraño que mueran los protagonistas, pues yo me voy haciendo la idea de que puede pasar de todo, tío. Y claro, las muertes de estos personajes, es que, a ver, enumeremos, ¿vale? Ya en episodios anteriores, Spear, por ejemplo, ha estado a punto de morir en muchas ocasiones. Ya en el episodio número 2 ya se revienta la cabeza contra las piedras, y si no es por Fang, se muere ahogado. Luego también en el episodio 4 vemos como literalmente, ¿vale? Pues es salvado por Fang, porque estaba ya siendo llevado por los murciélagos, y pues lo salva de la araña. Fang le quita ahí la telaraña y eso, que Spear gracias a Fang se libra de la muerte. Y lo mismo con Fang, que también, bueno, incluso peor que Spear, que ya hemos visto que casi se muere, literalmente casi se muere. Y un episodio entero dedicado a salvarle la vida a Fang. Es increíble. Y ojo, porque estos son solo un par de ejemplos, porque literalmente en todos los episodios están a punto de morir, ya sea uno u otro, de cualquier manera. O sea, es que es así. A lo que voy es que naturalmente, pues, están en peligro de muerte, y si este es el final, la segunda temporada, que esperemos que no haya más, pero si este es el final, pueden morir perfectamente. Así que, ojito con ese tema. Eso sí, antes de dejar el vídeo, vamos a hacer una predicción que no es de muerte, ni de desgracia para los protagonistas, sino es al contrario, ¿no? En plan de, en caso de que no mueran, y esto se convierta de repente de Adult Swim a Disney, pues podría pasar, ¿vale? Que tanto Spear como Fang encuentren a una pareja, es decir, pues en el caso de Fang o Colmillo, a un Rex macho con el que poder tener crías nuevamente, y en el caso de Spear o Lanza, pues encontrar una mujer humana con la que volver a tener una familia y volver a tener eso, hijos y demás, y que pues estos, tanto los de Fang como los de Spear, no acaben como los primeros, los originales, o sea, devorados brutalmente por dinosaurios carnívoros, ¿no? O sea, ese sería un buen final, pero eso, repito, eso sería muy Disney a lo mejor para lo que es Adult Swim, así que tampoco quiero que os hagáis muchas ilusiones. Así que nada, dicho esto, chicos, vamos a dar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, si así dejar un buen like y suscribiros para más. También compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.